¿Qué es lo que hace a los países grandes ser tan interesantes? La diversidad. Sí. La diversidad de personas, de culturas, etcétera. O sea, tú estás en una ciudad grande, vas al centro de ahí, escuchas 200 idiomas distintos y hay culturas completamente diferentes. Estados Unidos, Estados Unidos es una maravilla, pero diversidad es una maravilla cultural, porque hay una diversidad cultural espectacular, o sea, de latinos y latinos que no todos, o sea, cada latino tiene su propia cultura, o sea, no es lo mismo los salvadoreños que los venezolanos, que los hondureños, que los guatemaltecos, que los caribeños, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas que hace que los países crezcan. Y yo creo que poder traer 5,000 personas, si no son ni el 1% de la población, y el señor presidente lo decía, 5,000 personas que ya estén súper desarrollados en sus áreas, que básicamente van a venir a hacer un voluntariado a este país, que empiecen a dar clases, que se abran escuelas tecnificadas de cine, de música, para radio, televisión, para aprender oficios, ingenierías, etcétera, para investigación científica, etcétera, etcétera. Ningún daño nos va a hacer si los beneficiados al final, los que vamos a aprender, vamos a ser nosotros los salvadoreños. Entonces, pero tenemos que traer a toda esa gente, porque miren, vaya, incluso a veces nosotros, yo me acuerdo en el Ministerio de Cultura, a veces los grandes problemas para abrir escuelas en diferentes espacios ya en el interior del país es que no encontrás la cantidad de maestros para esas áreas que necesitas. Por más que la gente diga, pero él toca guitarra, este muchacho toca lo otro. Sí, pero mire, tocar un instrumento no es lo mismo que tener las habilidades pedagógicas para enseñarlo. Y debemos de apostarle, fíjese que estuve en San Francisco por unas horas, por 24 horas, un poco más quizás, y tuve la posibilidad de entrar a una escuela pública. Yo me quedé, o sea, si El Salvador le apostara a esto, una escuela pública de 4 pisos, en donde inclusive si un estudiante se siente estresado o siente que tiene mucha presión dentro del hogar con sus papás o ha tenido alguna diferencia con sus papás, hay un área especializada donde lo llevan a que él se relaje, descanse. O sea, hay una apuesta por el tema de la educación que es bastante interesante en la concepción que tiene además y en el plan programático que tienen y en todas las áreas, bueno, en todas, digo todas, yo quedé maravillado. Van a poder ver ese recorrido. Por cierto, me encontré ahí trabajando hablando de la diversidad, a una hermana salvadoreña de Olocuilta, que está asistiendo al principal de la escuela grandototota. Es la principal escuela pública del condado de San Francisco. Y yo le dije, ¿qué está haciendo usted aquí? Le digo yo, hablando perfectamente inglés, trabajando en una escuela pública, y qué increíble. Ahí también trabaja mi buena amiga Merly Castaneda, quien también está como mano derecha del principal. Es decir, y voy a eso, a la apuesta que debe de tener. El Salvador ha estado en un letargo, ha estado en un atraso, pero no porque los salvadoreños quizás lo querramos, sino que porque los que estuvieron tomando decisiones dejaron que eso pasara, dejaron que eso ocurriera. Yo también creo que a nosotros los salvadoreños el tema de la violencia nos quitaba tanta energía, tanto tiempo, tanto esfuerzo. Después de esa violencia, todos nosotros tenemos un familiar que lastimosamente perdió la vida por un tema, algo ligado con las pandillas, porque un día se subieron al bus que no era, o el pandillero se subió y le dio la gana a tirotear, o se durmieron en una colonia donde no era. Hay cosas, hay unas historias de miedo acá en El Salvador. Entonces al final todos estábamos tan pendientes de eso que todo lo demás ibas pasando el día, ibas dando gracias a Dios de que habías llegado, que habías dormido y que te habías levantado. Entonces, como dice la primera dama, si nosotros ya limpiamos la tierra, son más de 79,000 pandilleros que ya están fuera. Y ojo, de los 595 días sin homicidios que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Estamos un día de cumplir 600 días sin homicidios. Así es. Entonces, bueno, tenemos más, 599. Casi 500 días de esos han sido durante el régimen de excepción. Entonces, para los economistas, estadistas y los que quieran andar hablando cosas, hay una relación directa entre fuera pandilleros de la calle, baja de homicidios
a cero. Sí. O sea, 0.8 es la tasa que tenemos ahorita. El año pasado todavía estábamos en 2.1 por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos a 0.8. Entonces realmente no es, y ahora ya podemos pensar en otras cosas. Entonces ya limpiamos la tierra, es momento de sembrar. Ahora bien, nosotros tenemos un bono demográfico impresionante. No solamente primera infancia, o sea, primera infancia tenemos por supuesto muchos niños por los que nosotros tenemos que trabajar, pero nosotros ya tenemos adolescentes que están ahí, que son nuestro gran bono demográfico que nos va a durar unos 30 años más en dependencia de cómo siga la natalidad en nuestro país y la mortalidad, pero nosotros tenemos que aprovechar a esos jóvenes. Entonces, ¿dónde los vamos a ocupar? Mire, yo, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido, y digo nosotras, la primera dama yo, pero también el presidente ha sido un gran apoyo en esto, porque si no, no se hubiese logrado nunca. Nosotros no peleamos por que se sigan ejecutando proyectos artísticos, culturales, para que todos los niños sean músicos. Al contrario, o bailarines, o actores, o pintores, o etcétera. No, al contrario. Yo sí creo, nosotros somos fieles creyentes de que las artes te dan una posibilidad de descubrirte y ser mejor persona, porque tú aprendes a trabajar de manera individual con la persona con la que estás trabajando y con el grupo, y tenés que entender en una orquesta, en una sinfónica, en un ensamble musical, por ejemplo, tenés que entender que o trabajas en equipo o eso no va a sonar. Claro. Entonces, y eso es lo que hace que esa persona, ese niño, ese muchacho, esa niña, esa jovencita, sea después una excelente profesional, que esté siempre pendiente de sus clientes, de sus compañeros, de lo que sucede a su alrededor. Entonces realmente no es, El Salvador tiene que correr, pero yo creo que podemos llegar. Bueno, usted es un ejemplo de eso, ¿verdad? Usted es abogada, pero además incursionó en el tema de las artes, de la danza. Yo antes que todo soy bailarina, ya después pasó lo de ser abogada, gracias a Dios y a mi papá. O sea, primero fue lo de bailarina. Sí, claro, o sea, uno empieza bien pequeño a bailar, claro. Entonces ya luego fue algo que seguí llevando. Yo de hecho me integro a bailar en la primera compañía nacional de danza que se crea en 2008, en ese entonces con Cultura. Me integro a bailar en 2008 y yo todavía estaba en la universidad. Entonces fue algo que yo siempre hice, yo siempre estudié, siempre trabajé, siempre bailé. Entonces es algo que uno aprende a hacer. Los tiempos cambian, sin embargo, ahora obviamente nosotros hemos trabajado para generar espacios en donde los jóvenes puedan trabajar directamente. Si ellos quieren estudiar, pues por supuesto. Diputada, estamos a 14 días prácticamente para terminar esta legislatura. Así es. ¿Usted está complacida del trabajo que han hecho para tratar de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de este país? Y si me pudiera usted mencionar, por favor, 1, 2 o quizás 3 de las decisiones de las que usted siente, me siento orgullosa de haber tomado estas decisiones y sobre todo de haber formado parte de esta generación de nuevos diputados, porque les decían a ustedes que eran neófitos, que no tenían experiencia, que muchas de esas críticas vinieron, pero a medida, creo, ha ido pasando la legislatura, fueron consolidándose en el trabajo que la gente esperaba. Bueno, los comentarios aquí de nuestros amigos, que casi 3.000 que están conectados viendo la transmisión, es de que la ven presidenciable. Ay, señor. La ven presidenciable. Y lo otro es que por aquí había otro comentario que le pedían que no les hiciera caso a los de la oposición. No, toda la razón. Miren, gracias a Dios han sido 3 años de aprendizaje, han sido complicados muchas veces. Muchas veces. Han habido momentos muy álgidos, ¿verdad? Han habido momentos en los que usted ha tenido que golpear la mesa y... Sí, pero también recuerden una cosa, uno no deja de ser humano, pues, entonces pasan cosas que te hacen quebrarte como persona y también vos en tu vida personal vas aplazando cosas familiares, de cosas que tú quisieras hacer, tu planificación personal se va aplazando porque este es un trabajo que de verdad es 24/7 y hay que estar ahí. Entonces, hay que estar ahí, sobre todo porque hay una gran responsabilidad. Mucha gente piensa de que, no, pero es que este es de la junta directiva. Pero ser de la junta directiva requiere una gran responsabilidad también. En
Entonces han sido 3 años de aprendizaje completamente. Yo estoy bien agradecida con Dios y con la población salvadoreña. Estoy bien agradecida también porque decidieron darme una oportunidad de hacer un segundo periodo. Y eso en medio de, yo pasé una campaña complicada porque por temas de salud, que obviamente no tenía por qué contar, ni me iba a ser la víctima por eso, porque cada quien con sus cosas, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, fue una campaña emocionalmente complicada, físicamente complicada para mí, pero que gracias a ustedes, a la población salvadoreña, a mi gran equipo, logramos salir adelante. Sí. Y creo que de las cosas que yo estoy más satisfecha, miren, el régimen de excepción ha sido una vapuleada por el régimen de excepción que hemos pasado, sobre todo el primer año, en donde incluso yo tuve familia que me llamó y me dijo, bueno, mi papá en algún momento me dijo, hija, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué están? Pero ya cuando pasó, o sea, toda la mala prensa alrededor, la gente alrededor de eso, sin embargo, el hecho de salvar vidas por tomar la decisión correcta, aplicando una herramienta constitucional y legal que teníamos a la mano, que siempre la hemos tenido, porque el régimen de excepción no es nuevo, no es algo que nos inventamos nosotros, ya estaba ahí. La Constitución hasta es de 1983, imagínense. Yo ni había nacido. Y entonces, aplicar el régimen de excepción, tener el resultado que tenemos, poder 25 meses después de haber tomado esa decisión, poder decir, y si tomamos la decisión correcta, es uno de los grandes orgullos de los que yo pude ser partícipe. Sí. También la aprobación de la ley Crecer Juntos, de la ley Nacer con Cariño, de la ley Amor Convertido en Alimento, y el hecho de sacar de esa sombra de desconocimiento a la primera infancia, apoyar a la primera dama en todos estos maravillosos proyectos que se están ejecutando, que ya son una realidad. Poder trabajar para la protección de la primera infancia, la niñez y la adolescencia en nuestro país, y por supuesto que esto devenga en tranquilidad para las familias, en empoderamiento para las mujeres a través de sus maternidades también, que nadie les esté diciendo que no deben de ser mamás o que no pueden ser mamás, sino que al contrario, que puedan decidir y tomar sus propias decisiones ellas sin necesidad de que grupos aislados les estén diciendo qué hacer o qué no hacer. Y miren, cosas bien complicadas como el hecho de la reforma de pensiones. Una reforma dura, a mí me cayó bien duro por eso, sin embargo, no era yo. Todos tienen que ser conscientes del sistema en el que estábamos, del saqueo que habían vivido las pensiones y que nosotros teníamos que parar ese saqueo o definitivamente en cosa de años ya no iba a haber absolutamente nada y los más de 200,000 pensionados a día de hoy no iban a tener pero ni $1. Sí. Entonces, el haber reformado, que no gustó, a varios sectores no gustó, pero la verdad es que todas las personas que a 1 de enero empezaron a recibir su pensión con el 40% de incremento, empezaron a decir, con el 30%, perdón, de incremento, pudieron decir inmediatamente, ¿saben qué? Es cierto, 30% más de mi pensión y además el ajuste de la pensión, mínima dentro del sistema previsional, ¿verdad? Bueno, digo, 4 cosas quizás identificaría por lo que usted dice. Lo primero, el régimen de excepción, cree que es la decisión más importante que usted ha tomado, así es, que ha decidido tomar en conjunto con sus compañeros. El tema de la aprobación de ley de pensiones. Lo primero que hicieron al llegar fue destituir a todos los magistrados por supuesto, de la Sala de lo Constitucional y también destituir al fiscal general de la República. Es. También fue una buena decisión. En su momento incluso me tacharon de golpista. Ya ven que no le dimos ningún golpe de Estado. O sea, dato mata relato, pero hay cosas que hay que esperar. Hay que esperar, el tiempo tiene que pasar para que tú puedas decir con toda tranquilidad, miren, esto no afectó a nadie. Es más, esas personas ni siquiera están presas, como decían, que los íbamos a meter presos inmediatamente, que los íbamos a mandar a hacer cualquier cosa ilegal. Al exilio y todo lo demás. Nada que ver, ahí está la gente, miren, ahí andan caminando, ahí andan dando clases, ahí andan siendo, representantes legales de quien sea. Sí. Entonces, ahí están tranquilos, pero nosotros tomamos una decisión realmente porque de lo contrario sabíamos que ellos no nos iban a dejar trabajar. Rapidito, porque me tengo que ir a la pausa. 2 cosas sobre el tema de las reformas a la ley de pensiones. Hay quienes consideran, y qué responde usted a los que consideraron que ustedes y que las administradores de fondos de pensiones se quedaron calladas porque ustedes les estaban incrementando a ellos, o sea, los más beneficiados eran ellos?
Cosas como esas se escucharon, ¿verdad? Y lo otro es que sigue este gobierno tomando dinero del fondo de las pensiones para gasto corriente. ¿Qué responde usted? Ninguna de las dos cosas son correctas. ¿Son ciertas ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Okay. Lo que sí sucedió es que nosotros al momento de hacer la reforma de pensiones decidimos que no íbamos a hablar con las administradoras de pensiones, no les íbamos a preguntar su opinión al respecto de la reforma de pensiones. Primero porque la verdad es que ellos administran las pensiones, pero las pensiones no dejan de ser de El Salvador, no dejan de ser nacionales y el fondo al final siempre es una responsabilidad del Estado salvadoreño, pero quien está siempre atrás de las pensiones, si en algún momento esto llegara a quebrar o cualquier cosa, siempre va a ser el Estado salvadoreño quien es el garante de esas pensiones, no las administradoras. Entonces, esto es de los salvadoreños. Entonces, las administradoras, honestamente, lo que tienen que hacer es lo que nosotros digamos según ley. Esa fue una de las primeras posturas. Yo jamás me he sentado con nadie de las administradoras de pensiones. A mí nunca me han llamado por teléfono, no me han invitado a comer, no he ido a ninguna reunión. Yo no soy ni amiga ni sé quiénes son los dueños de las administradoras de pensiones o estas personas a las que antes les abrían la puerta, los que negociaron con Lorena Peña, los que negociaron con la gente de Arena para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer 17 reformas a una ley de 1996 y en cada reforma nosotros nos vamos a ir recetando, yo te voy a hacer el negocio. Si el negocio lo tenían, pero redondo las AFPs. Los que dicen que se les ha incrementado la ganancia, pues pasaron de 1.9% de ganancia a 1% de ganancia. ¿Dónde está? O sea, yo hasta le hice, el jefe de fracción del FMLN hizo ahí este mismo comentario, porque yo sé que el punteo está ahí, es el mismo que manejan en cada entrevista, etcétera. Él decía exactamente esto, yo me tomé, incluso pueden verlo en la comisión, yo me tomé el tiempo de hacerle la resta de que 1.9 menos el 0.9% da igual a 1%, entonces es una resta, no es una suma, ¿verdad? Entonces eso también es importante, el porcentaje de ganancia de las AFPs también ha crecido, se incrementó y se prohibió directamente en la ley, se prohibió el hecho de que se pueda seguir sacando gasto corriente del fondo de pensiones, porque era una cosa que no podíamos seguir pagando la deuda con el fondo de pensiones porque no genera absolutamente nada el pago de deuda. Entonces, eso es algo que el fondo de pensiones es algo que se tiene que crecer. No puede en ningún momento estar siendo utilizado para pagar deuda del Estado. En vez de drenarlo, hacerlo... Que sí fue lo que hicieron los gobiernos de Arena y del FMLN. Y también quitamos las pensiones VIP y pusimos un techo. Mire, y había un poco de malestar porque retiraron también porque quitaron el hecho de que se retirara el 25%. Sí. Porque en realidad había gente que sí quería retirarlo y todo lo demás. Yo sé. ¿Esta reforma que ustedes hicieron pudiera sufrir otras reformas basadas en los desafíos que va a enfrentar a medida vayan necesitándose recursos? Porque año con año más gente se va sumando al hecho de que... Porque aquí hay una cosa de desbalance, yo sé que usted lo entiende. Por supuesto. O sea, hay mucha gente pensionándose y necesitando dinero para poder darle su pensión, pero no hay más gente entrando al sistema para poder de alguna manera ayudar a que se paguen esas pensiones. El otro problema también es que hay mucha gente que se pensiona pero sigue trabajando, porque la ley lo permite, porque las pensiones son bajas. Exacto. Y la ley en un punto lo permitió. Con el INPEC, por ejemplo, en el sistema anterior, cuando tú te jubilabas y tenías que salir de trabajar. Entonces el desbalance no se generaba. Pero ojo, el mismo sistema, o sea, Arena y el FMLN, quienes aprobaron la reforma de pensiones, que fue la verdadera reforma fue en 1996. Quienes aprobaron esa reforma fueron los que dijeron ellos sabían que esto iba a quebrar. Chile, que fue el que implementó por primera vez las AFPs, que fue el país en donde se hizo todo, el país de programa piloto de las reformas neoliberales en toda Latinoamérica. Chile ya quitó las AFPs y ha regresado a un sistema mixto porque ni siquiera Chile puede regresar a un sistema público completamente, porque es muy complicado, quebraría básicamente el país y las pensiones. Entonces, realmente, lo que a mí me da risa es toda esta gente que dice, mira, yo creo incluso de que las pensiones deberían de ser tanto, y ponen un número, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, irresponsables,
porque están claros de que no saben a lo que, no, o sí saben y simplemente quieren generar polémica a través de esto para tener un punto. Entonces aquí uno, mire, nosotros en este cargo que Dios me ha prestado por este momento, uno tiene que entender una cosa. No siempre es necesario ganar el debate para tener la razón, y muchas veces usted tiene que hacer cosas que no tienen que ser las que más le gusten a los demás. Las decisiones difíciles son las que mejores resultados tienen muchas veces. Entonces, el régimen fue difícil, la reforma de pensiones fue difícil. Ley de aguas. La ley general de agua, esa no fue tan difícil honestamente, pero ¿cuánto tiempo estuvo ahí? 15 años engavetada. Entonces, que no me vengan a decir a mí que, ¿y por qué no hicieron un estudio más grande de esta ley? Pero si pasaron 15 años estudiándola, o sea, ¿qué más querían? O sea, 5 legislaturas para estudiar una ley, esa era la forma de trabajo de la que venían. Cuando dicen, yo estoy de acuerdo con la pieza, pero no estoy de acuerdo con la forma. Por favor, o sea, basta con leerlo así, o sea, rápido para poder entender, ese es tu trabajo al final. Mire, ¿y usted cree que desde la legislación, desde, no sé si es una reforma o una ley, se puede ver la forma de cómo esa masa de dinero que se está moviendo en lo informal pueda pasar a lo formal para poder de alguna manera también fondear el fondo de pensiones, pero también ayudar a la hacienda pública para con los compromisos que se tienen? Porque ¿por qué no se le ha querido entrar a ese tema de esa gran cantidad de dinero que se está moviendo en la informalidad? Porque nadie se quiere formalizar por una sencilla razón, porque me va a tocar hacer una contabilidad formal, me va a tocar pagar impuestos, me va a tocar pagar IVA, me va a tocar... Es lo que todos hacemos, por pequeño que sea nuestro emprendimiento. ¿Por qué cree que no se ha avanzado en eso rapidito? Sí se ha avanzado, probablemente poco, pero se ha avanzado. Entonces, porque lo primero es convencer a la gente de que la formalidad es mejor que la informalidad. Incluso desde poder convencer a la gente que trabaja en lo informal, que es mejor sacar un préstamo de producción para productividad con el banco que con un usurero. Por ejemplo, que el banco tiene una tasa mucho mejor de lo que puede tener un usurero. Que sus ingresos pueden demostrarse y pueden, digamos, ponerse de manera formal. Lo primero es convencer a la gente de que esto es posible y de que el Estado no te va a caer o no te va a quitar y que no es una pérdida. Por supuesto, requiere trabajo, pero no es algo que ellos no estén ya ejecutando, porque al final son personas bien trabajadoras que probablemente no le ven la necesidad porque nunca la tuvieron, pero el hecho de poder acceder a casas, de poder acceder a un sistema previsional, de poder tener acceso a créditos, etcétera, es cierto, bancarizarse es algo importante y yo creo que de alguna manera también la banca misma tiene también que ayudarnos a convencer a esta gente. Hugo Fuentes dice, diputada, si le puede decir si usted considera que en el futuro las pensiones deben de ser mejoradas o es una ley cerrada y que ya no permite más reformas. Ninguna ley es cerrada, todas las leyes son completamente perfectibles, siempre se pueden hacer reformas siempre y cuando nosotros podamos hacerle frente a esas reformas. Es decir, yo por supuesto que quisiera, miren, yo quisiera que todos tuviéramos una pensión digna. Es más, yo muy probablemente ni siquiera pueda gozar, o sea, con el sistema que traíamos, ni siquiera iba a gozar de lo que fuera que me dieran de pensión. O sea, porque yo además ingresé al sistema ya previsional, ya mayor, ya como de 20 años creo. Antes de eso me pagaban así, o sea, en efectivo, o sea. Sí. Entonces era algo que era necesario entrar, formalizarse es importante, incluso tú vas viendo cuánto puedes tener. Lo del 25% era necesario quitarlo porque precisamente es un ahorro previsional, es para cuando usted se jubile. Si usted lo toca antes, de hecho la estadística lo demostró, la mayoría de gente que había sacado su 25% no lo devolvió. Entonces, no importa, se ajustó ese dinero dentro de la reforma y el 30% que se incrementó, pues igual se le iba a incrementar a esas personas, solamente que en un porcentaje más bajo se le iba a incrementar en un 5% porque ya habían sacado el 25%. Muy bien, voy a hacer la pausa. 3 cosas dejé para el final, no, son bastante espinosas.
¿verdad? Tema de reformas constitucionales, porque teníamos la expectativa de que hay una cuenta regresiva para ver si de verdad van a entrar antes de que ustedes terminen esta legislatura esas reformas. De ahí quisiera saber si hay alguna intención de parte de ustedes de crear nuevos impuestos. Evidentemente hay una postura del presidente para no aprobar impuestos que son tan lesivos y regresivos como es el IVA, ¿verdad? Aunque organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional están presionando para que eso se lleve a cabo. Y de ahí, bueno, ¿cuál piensa usted que pudiera ser su rol? Ha estado como primera vicepresidenta, ¿cree que puede seguir en la junta directiva o pues de alguna manera ocupar, no sé, una jefatura de fracción? Bueno, diputada, ayer se convoca, bueno, a mí la verdad no me sorprende porque en esta legislatura ustedes nos han tenido acostumbrados a que no importa si es vacación, no importa si es lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, ustedes pueden llegar. Y bueno, creería yo que a medida se vaya acercando el momento en que tengan que dejar esta legislatura para empezar la nueva, habrán más de una plenaria a la semana como va ocurriendo. Entiendo que quedó abierta la de... No, la cerraron. No, se cerró y la próxima plenaria queda convocada para el lunes. Próximo lunes. Próximo lunes. Había mucha expectativa sobre el tema de si iban a entrar reformas constitucionales. Sí, cierto. Y hay mucha ansiedad, por cierto, también de la gente para que ustedes sean los protagonistas de hacer realidad las reformas constitucionales. Sí, así es. ¿Cómo ven esto? Mire, yo estoy obligada a hablar solamente de la realidad y lo que está pasando, no de lo que yo creo que puede pasar. No especulaciones. A mí no me gusta especular. Exacto. Yo sé que hay muchos diputados a los que sí les gusta, sobre todo diputados de la oposición, que incluso llegan y dicen, imagínese si pasara. No, yo de verdad que no puedo hacer eso, no me puedo basar en la especulación. Las reformas, no hay un paquete de reformas constitucionales dentro de la Asamblea Legislativa para estudio. A día de hoy ya es 16 de abril, entonces no han entrado, por tanto no estamos en estudio ni a víspera de estudio, muy bien. ni esperando que nos lleguen. Si llegaran, pues ya nos vamos a dar cuenta todos y sí, entonces inmediatamente se va a hacer el trabajo que se tenga que hacer. Entonces con honestidad, con claridad meridiana, diciendo las cosas como son, en este momento no existe un paquete de reformas constitucionales para estudio en la Asamblea Legislativa. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿nuevos impuestos? Tampoco hay ningún estudio, ni siquiera hay un leve rumor dentro de la bancada o con la plática con el Ejecutivo o algo que el presidente haya dicho. No existe. Sí hay muchos rumores alrededor de analistas políticos, etcétera, que dicen que vamos a hacerlo. No hay. También es bueno desmentir. Sí es cierto de que hay recomendaciones de agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como otras agencias de cooperación, incluso bancos, etcétera, que recomiendan que El Salvador incremente el IVA y que ponga el impuesto predial, pero son cosas que el presidente, de hecho, Nayib Bukele, es una persona que desde que fue alcalde siempre, al contrario de aumentar impuestos o tasas, fue una persona que trabajó para la reducción. De hecho, ayer nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa otro decreto para disminuir el impacto del alza de la energía eléctrica en El Salvador, y no solamente para el sector doméstico, sino también para el sector servicios y sector comercio. Es una reducción de un aproximado de 14% de lo que realmente está costando la electricidad en la región, y esto tiene que ver con la subida de el precio del petróleo y los derivados del petróleo. No tiene que ver con que El Salvador está produciendo menos o algo así. O sea, recuerden que también los mercados se mueven a nivel internacional y nosotros somos víctimas de estas subidas, de las guerras, etcétera. O sea, no solamente somos nosotros, ¿verdad? No decidimos completamente, nosotros jugamos en un mercado internacional. Solo por una aclaración,
usted habla con la honestidad y la sinceridad de que no hay en este momento análisis de reformas constitucionales, pero no está diciendo que no pueda ser, que no puedan entrar. No, yo no estoy cerrada que puedan entrar. Quedan 14 días todavía. Quedan 14 días, yo no estoy cerrada que puedan entrar, pero sí le digo claramente a usted y a todas las personas que nos ven, no hay dentro de la Asamblea Legislativa un documento que esté proponiendo ciertas reformas constitucionales y que vayan a entrar siquiera a estudio. No hay. Si llegaran a entrar, entonces todos nos vamos a dar cuenta en el momento, porque además va a ser un boom. Y entonces ya también se tomará la decisión si entran a legislación y puntos constitucionales o si se hace una comisión especial ad hoc para el estudio de estas reformas constitucionales. Entonces también... O entran por dispensa de trámite. Pueden entrar por dispensa de trámite, pero muy difícil también que se vayan a aprobar inmediatamente, a menos que sea una plenaria más larga de lo normal. ¿Y no creen que hay un costo, diputada, que ustedes de no escuchar lo que el pueblo salvadoreño está pidiéndoles? Puede existir un costo que les represente el hecho de que se les increpe, se les reclame porque no atienden lo que la población les está pidiendo. Pero es que la población está bastante clara de que quien tiene que presentar las reformas constitucionales es el Ejecutivo, es el presidente. Sí, claro. Entonces, de hecho... Ustedes están a la espera, digamos. En su momento, o sea, la población no está... En este momento, nosotros sí que tenemos un termómetro, ¿verdad? Y siempre estamos pendientes de redes sociales y de lo que la gente dice, porque las redes sociales funcionan para eso, para tener una comunicación directa. Pero, o sea, si hubieran puntos específicos de cambiar este artículo, pero solo reformas constitucionales así en amplio, pues la población estará de acuerdo en su momento o no, como sucedió cuando se presentó un pliego de reformas que luego el presidente mandó a retirar, que la gente dijo no estamos de acuerdo con eso. Entonces también hay que tenerlo, hay que tener como el panorama claro. Ustedes aprobaron en esta legislatura una ley para permitir que el Bitcoin fuera una moneda de curso legal. Una de las cosas que señaló la vocera del Fondo Monetario Internacional cuando le preguntan por el tema de El Salvador es de que sigue siendo punto de honor el tema del Bitcoin, aunque habló de otros temas, poniendo a El Salvador como un ejemplo de lo que está haciendo el tema de la seguridad, el tema del crecimiento económico y todo lo demás. A ver. Se ha bajado la inflación también. Exacto. Entonces, pareciera ser que el Fondo Monetario Internacional sigue poniendo esto como un punto sobre la mesa para poder seguir adelante con negociaciones con El Salvador. A ver, nosotros hemos estado acostumbrados como país a que hay organizaciones, hay organismos internacionales que solamente nos dicen lo que teníamos que hacer. Y obedecer. Calladitos al mandado. Entonces, por primera vez creo yo que hay una negociación, porque precisamente si nosotros vamos a negociar, tú vas a exponer tus puntos, yo voy a exponer los míos, los vamos a discutir por el tiempo que sea, y luego vamos a tomar unos puntos en los que tú vas a ceder, yo voy a ceder y vamos a llegar a una negociación. De tú a tú. Porque de eso van las negociaciones. O sea, nadie llega a una negociación sin estar dispuesto a perder algo y a ganar algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede ahora con El Salvador. Eso es un punto de ciertos organismos, no voy a decir nombres porque no son el único, sino que hay varios que dicen, sí, pero es que esto, pero no han demostrado que sea dañino para la economía salvadoreña. Entonces no ha habido un perjuicio, un daño para los salvadoreños a través del Bitcoin. Al contrario, hay bastante interés. De hecho, se anunció hace poco que el próximo año van a empezar a minar acá en El Salvador. Entonces eso va a generar también un impacto económico. Estamos en el ojo del mundo por ser el primer país que abre como moneda legal. Ya todos nos dimos cuenta que todos esos rumores que se hicieron alrededor de esta ley en el momento que la aprobamos, creo que ya por 2021, 22, ya ni siquiera me acuerdo qué año fue, todos decían, no, va a desaparecer el dólar y ahora solo Bitcoin, nos van a pagar en Bitcoin, no sé qué, ya no, porque esto fluctúa. El dólar también fluctúa, lo que pasa es que, o sea,
cuando vemos un precio más caro no es porque simplemente aumentó, es por un tema de inflación. Sí. Entonces, el dinero es un imaginario, o sea, el billete en sí no vale nada, todos nosotros le otorgamos un valor. Lo mismo sucede con cualquier otra moneda, ¿no? Entre esa Bitcoin. Pero es un punto de honor en el cual nosotros como país independiente y soberano hemos decidido tener una negociación, que esa negociación sigue todavía dándose, bueno, pero por lo menos ya hay organismos que ya dijeron, bueno, pasado el tiempo, ahora podemos decir que El Salvador ha mejorado, que macroeconómicamente, y que eso de hecho, como yo les decía al principio, si El Salvador antes no era un país en donde la gente quería regresar, quería venir para desarrollarse, para vivir, etcétera, El Salvador estamos transformando a El Salvador en un país seguro, en un país estable económicamente, seguro jurídicamente también, en donde la gente puede venir a desarrollarse, las empresas pueden venir a desarrollarse. Google ha venido, pero también está probando a ver cómo le va a ir en El Salvador, porque no hay ninguna empresa que quiera llegar a un país a instalarse para perder. En el momento que hay pérdidas, la gente regularmente empaca sus cosas y se va a otro país. Entonces, nuestro reto es consolidar este proceso para que no solamente las empresas, sino también todos estos salvadoreños, muchos salvadoreños han decidido empacar sus cosas, meter a sus familias en una van y regresarse incluso desde Canadá, porque hay cosas en otros países que no les gusta a nivel de educación o que no les gusta cómo están llevando el rumbo de esos países, y ellos prefieren tener una educación mucho más conservadora con sus familias, creer en Dios y que nadie les esté juzgando por eso, y entonces deciden empacar a sus familias y venirse a vivir a El Salvador porque consideran que aquí pueden criar a sus hijos de la manera en que ellos decidan y no de cómo les dicen. Entonces, estas son cosas importantes también para nosotros. Sobre todo, además, lo difícil que es vivir en algunas ciudades ya de los Estados Unidos por el tema de las drogas, del fentanilo y todo lo demás. Eso es difícil. Y además... Muy difícil, por todos los conflictos emocionales que se puedan generar. O la Agenda 2030. Todas esas agendas que son completamente ajenas a nosotros, que son completamente ajenas a lo que la población salvadoreña está pidiendo, y que nosotros hemos sido bien claros y bien directos en decir no vamos a entrar en ese juego. Rapidito, usted es la primera vicepresidenta. Baja la cantidad de diputados de 84 a 60, evidentemente tiene que haber una reducción en los miembros de la Junta Directiva. ¿Cómo se ve en esta nueva legislatura? Siempre como diputada sirviendo a mi país, a mí realmente no me interesa desde dónde. Lo importante es que sigo acá, que sigo siendo diputada gracias a la población salvadoreña, y que mi trabajo está en seguir brindando gobernabilidad. No, para nada. O sea, ni ser ministra, ni haber sido secretaria, ni haber sido, gracias a Dios, vicepresidenta. Si continúo en la vicepresidencia, gracias a Dios. Si no continúo en la vicepresidencia, gracias a Dios. El punto es que continuaré siendo diputada de la República de El Salvador. Continuaré trabajando por la primera infancia, la niñez y la adolescencia de este país, las familias salvadoreñas, que son una de las cosas que a mí más me interesan, y siempre apoyando el trabajo que se realiza desde el despacho de la primera dama Gabriela Bukele y el presidente, por supuesto. Muy bien, voy rápido a la última pausa para despedir a la diputada Suezi Callejas. Bueno, rápido se pasa el tiempo. Pueden seguir a la diputada Suezi Callejas en su canal de YouTube, ¿verdad? TikTok, Facebook, ahí Instagram. están todas las redes sociales de ella. Por favor, vayan, síganla en Facebook, Suezi Callejas Estrada, en X como Suezi Callejas. Está también en YouTube. ¿Cómo aparece en YouTube? Suezi Callejas Estrada. Así la pueden seguir. Ahí están todas las plataformas para que puedan seguirla. Y no se dejen engañar por perfiles falsos que dicen que... Estoy bien preocupada porque me escriben todos los días de que hay perfiles falsos míos ofreciéndoles inversiones así demasiado buenas, Bitcoin, no sé qué. Sí. Yo realmente jamás voy a hacer eso. No le den su información personal y bancaria a nadie. Eso es lo más importante. Sí. Es tan fácil. Bueno, y para la gente que vive en Estados Unidos, no den su número de seguro social, porque ya con eso le vaciaron todo lo que pueden. Entonces, de verdad, por favor, social security, tengan cuidado, no den el social, es bien importante, cuídense, no den ningún tipo de información en redes sociales, por favor. En YouTube como Suezi Callejas Estrada. Sí, así la encuentran. Muy bien. Gracias, de verdad, infinitas gracias. Un gran honor haberla recibido en las cosas como son plataformas digitales. Ya conoces, pero no sea ni la primera ni la última, y su equipo pues que nos permita poder tener la posibilidad de seguir conversando de temas de país. Creo que es una mujer muy inteligente,
y que como no se equivoquen cuando dicen de que tiene un futuro político bastante grande por delante. Así que vamos a ver. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Yo sé que a veces hay preguntas que pueden parecer difíciles, pero lo bueno es que cuando uno está diciendo la verdad y de lo que uno trabaja y es lo que uno hace, pues es mucho más fácil poder explicar y sacar todos esos fantasmas del closet, ¿verdad? Que uno puede tener en su momento. También gracias por la oportunidad de dirigirme directamente a ustedes, los salvadoreños, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Muy importante, ustedes están conectados y es bien positivo poder tener estos espacios para hablar directamente del trabajo que uno hace. Siempre agradecida con Dios y con ustedes, no solamente por la oportunidad que me dieron de trabajar 3 años ya en la Asamblea Legislativa, sino por renovar otros 3 años. El futuro solo Dios lo sabe, así que yo espero que podamos seguir trabajando por El Salvador y que nadie bote la toalla, o sea, al contrario, puede ponerse difícil en algunos momentos, pero la única manera de recuperar nuestro país, de recuperar el esplendor y de darle un nuevo brillo a El Salvador, es que todos nos mantengamos claros con el objetivo que tenemos, porque es el único país que nos queda. Para muchos ya tienen otra nacionalidad, tienen otro país donde pueden desarrollarse, pero también tienen el derecho de regresar si así lo desean y que sea un lugar próspero y de bienestar social para todos nosotros. Así que muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias a usted por habernos acompañado y gracias a su equipo de trabajo también.